Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical, Asran de Chambalá. Como siempre, para mí un honor, un privilegio estar aquí con todas y con todos ustedes compartiendo estas enseñanzas. Bueno, muy bien, un saludo muy especial a todas, de manera también muy especial a mis estudiantes, que ya veo ahí varias conectadas, Liliana, Yané, Gloria Alicia, Andrea Fabiana de Uruguay, Patico Cincelejo, también es estudiante, ¿cierto? Patricia. Bueno, muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, también ahí está Lucero Palomino, también estudiante. Bueno, me alegra mucho que haya bastantes estudiantes. Beatriz Elena Zapata, que siempre está con nosotros. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todas, a todos. Como siempre, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio tan importante, tan interesante, tan único. Estamos dictando un curso de meditación evolutiva, ¿sí? Como el ave fénix, único en su especie. Yo creo que esto es sin precedentes. Nunca se había dictado un curso de esta forma, de esta manera, ¿sí? Un curso de meditación paso a paso, y un curso que pueda en él estar todos los sistemas y todos los métodos, técnicas, claves, incluso secretos de la meditación. Eso es precisamente meditación evolutiva, ¿sí? Una síntesis de todos los sistemas de meditación, ¿sí? En todas las culturas, todos los tiempos, ¿sí? En todas las religiones, escuelas místicas, ha estado presente, sin duda alguna, lo que es que la meditación. Y cada escuela ha tenido su círculo cerrado, ha tenido sus propios métodos, ¿sí? Sus propias enseñanzas y muchas veces sus propias claves y secretos. Hemos entregado a través de este curso mantras para la meditación, ¿sí? Poco conocidos, muy poco conocidos, y con un enorme beneficio en el trabajo de la meditación, porque eso es realmente la meditación, trabajo espiritual, muy distinto, ya lo hemos explicado muchas veces, cuando se realizan ejercicios espirituales, ¿sí? Entonces un ejercicio espiritual difiere en gran distancia, hay un abismo que separa el ejercicio espiritual de la meditación, porque la meditación es no ejercicio, ¿sí? Es la no práctica. Cuando se sienta el individuo a realizar meditación es la no práctica, el no ejercicio, la no acción. Entonces se termina absolutamente todo, ¿sí? Todas las acciones, todos los procesos, incluyendo, claro está, el proceso mental, emocional, incluso el energético. La energía se desciende, se calma, se suaviza, ¿sí? El cuerpo va comenzando a presentar ciertos síntomas muy benéficos que ya están bien estudiados incluso por la ciencia. Bueno, nos dice Ángel Pulex, que es muy de aquí de la escuela, es amigo nuestro. Buenos días, maestro, y a todos Dios les bendice. Bueno, igualmente para ti. Entonces es eso, realmente la meditación trasciende absolutamente todo, y hemos explicado innumerables veces que muchas veces hay ejercicios que son llamados meditación, ¿sí? Pero entonces en ese sentido o en ese contexto son realmente ¿qué? Por llamarlo de alguna forma, de alguna manera, meditaciones de terapia. Entonces hay muchos, y hoy en día abundan en internet. Hay quienes también hacen este tipo de meditaciones así en vivos, ¿sí? Pero entonces que tengamos muy claro eso, por favor. Una cosa es la meditación como tal en su propia naturaleza,
¿sí? Y en su esencia. Y otra cosa muy distinto, cuando a veces nombramos o llamamos la meditación a ciertos métodos para realizar un proceso de sanación. Entonces, realmente esos son terapias, ¿sí? Los llamamos meditaciones, ¿sí? Lo que muchos de pronto de ustedes hacen, a lo que se llaman meditaciones dirigidas. Usted llega, cerró los ojos, se colocó ahí los audífonos y comienza a escuchar la meditación dirigida. Y eso es llamado de esa forma, pero en esencia no es meditación, no lo es, ¿sí? Que tenga algunos beneficios, claro está, claro que sí, y puede tener muchos beneficios el hacer una meditación dirigida, pero es muy importante, es parte de mi misión traer esto que es claridad, ¿sí? En el texto, en el contexto de todo lo que es espiritual, esotérico y metafísico. Entonces hay que ser muy exacto, muy matemático en el lenguaje, en el léxico espiritual, porque muchas veces se confunde. Por poner un ejemplo, una cosa es la era de Acuario y otra cosa muy distinta, la nueva era. Mire que suenan iguales y la gran mayoría de las personas piensan, creen, hasta pueden estar seguros de que era de Acuario y nueva era es lo mismo. No es lo mismo. El uno es un fenómeno astrológico, cósmico, universal, ¿sí? Como fenómeno, y el otro es precisamente un subproducto, una subcultura, ¿sí? De nuestra época, manejado y controlado por fuerzas oscuras. Entonces, eso precisamente lo que enormemente confunde a muchísima gente, a muchas personas. Entonces ahí está lo desafortunado que puede ser un individuo al estar buscando la verdad y encontrarse realmente con desinformación. Entonces de eso se llena, ¿sí? Se va llenando de desinformación, lo peor aún, cree que esa desinformación que está tomando muchas veces de internet es cierta o veraz, ¿sí? Sin hacer el trabajo de comprobación metafísica o de investigación espiritual. Entonces asume eso como verdades. No, un grave error, delicado, realmente, ¿sí? El otro gran problema es el sincretismo, mezclar cantidad de cosas, de temas, de información, de filosofía. Hay que hacer un trabajo de depuración, de limpieza, ¿sí? De restauración con la misma información. No podemos seguir siendo en ese sentido como las gallinas, comiendo entero y llenando el buche. Eso es lo que le sucede a la gente que se llena de información y se llena de desinformación, ¿sí? Entonces cuando uno hace meditación, ahí mueren literalmente todas las teorías, absolutamente todo. Y entras en un terreno, en un campo demasiado amplio, amplificado en su totalidad, de pura experimentación. Entonces es muy distinto cuando alguien teóricamente te habla de lo espiritual, ¿sí? Argumentando una cantidad de cosas y muchas veces exageraciones, aponderaciones y muchas otras veces que realmente mentiras, ¿sí? Muy distinto a una persona que lo ha practicado, que lo ha vivido, que lo ha experimentado, que ha estado ahí, ¿sí? Entonces muy distinto yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros ver el video de un país, ¿sí? Por poner un ejemplo, verlo a través de un video, ¿sí? Ver sus calles, sus museos, su cultura, su alimentación, ¿sí? Verlo por video. Y otra cosa muy distinta, yo ir al lugar, al país y vivirlo, experimentarlo, pasear, recorrer las calles, los mismos museos, ¿sí? Entonces es muy distinto ver las cosas a través de estos medios y asumir que eso que estoy viendo o recibir ese tipo de información, tomarla como cierta o veraz. Muy distinto cuando meto el dedo al fuego y lo vivo, lo experimento. Entonces
el abismo es enorme, una gran distancia, hay una gran distancia en el teórico espiritual y en la persona, en el individuo, que es práctico, realmente práctico. Salto cuántico, ese es el verdadero salto cuántico, ¿sí? Los nuevaeritas exageran realmente el asunto del salto cuántico, ¿sí? Los que están más lejos, de hacer el salto cuántico a la quinta dimensión, son precisamente los que fomentan esta teoría, ¿sí? Son los que están más alejados precisamente de esta eventualidad, ¿ya? Todo tiene un proceso, todo tiene una naturaleza, todo tiene un paso a seguir, ¿sí? Los que vienen haciendo saltos cuánticos, ¿sí? Claro, fascinados mismos, es una fascinación, como dicen los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz, a todas estas personas que sacan todo este tipo de teorías nuevaeritas, salto cuántico, acuerdo de almas, ¿sí? Negociación de karmas, por mencionar algunos temas, ¿sí? Dicen los maestros, Satanás los tiene engolosinados. Así dicen los maestros, Satanás los tiene engolosinados. Entonces los tiene ahí entretenidos, ¿sí? Y eso realmente adormece, entumece por completo la propia conciencia. Entonces no es que me vengan a mí a decir con argumentos únicamente que el acuerdo de almas existe, que es preexistencia, ¿sí? Que es algo destinado, ¿sí? El argumento debe estar debidamente apoyado por prueba científica en el campo y en el terreno totalmente espiritual, ¿sí? Un apoyo fidedigno, ancestral, está precisamente que los textos sagrados, las sagradas escrituras, la Biblia. Los nuevaeritas no les gusta la Biblia, no les gustan los textos sagrados. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Cómo se atreven a argumentar si no se acercan a lo que es verdadero, a lo que es real, a lo que es sagrado? Pero sí se atreven a decir una cantidad de barrabasadas, de tonterías, de exageraciones. Ahí sí son realmente muy atrevidos en ese sentido, ¿sí? Pero han meditado sobre cada uno de los pasajes bíblicos, han meditado sobre las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Han seguido los pasos mismos que hizo Moisés, ¿sí? Han escuchado las profecías de los antiguos naví, de los antiguos profetas, con total atención, con su oído espiritual abierto. Han hecho ese trabajo, han hecho ese ejercicio, ¿sí? Entonces se van quedando muy atrás. Llegará un momento, ¿sí? Que, por ejemplo, pitonisas, adivinas y todo este tipo de personas dedicadas a las artes oscuras van a quedar, ¿qué? Pasadas de moda. Van a estar pasaditas de moda. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de crecimiento hacia la luz, ¿sí? No nos vamos a quedar toda la vida en la oscuridad y en la ignorancia, ¿sí? Eso es claro y a todas luces, ¿sí? Entonces, quien practica hoy en día, ¿sí? Cualquier arte oscuro, ¿sí? Cualquier fascinación de Satanás, del diablo, cualquier forma, cualquier método de adivinación, ¿sí? Se está quedando muy atrás, muy atrás, está pasadita de moda, ¿sí? Entonces en estos tiempos no hay espacio, no hay tiempo, ¿sí? No hay posibilidades alguna también para la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo todos como humanidad muchísima luz, muchísimo amor, muchísima compasión para nosotros. Tenemos en este momento todos como humanidad una enorme oportunidad para crecer como seres humanos y como seres espirituales. Entonces tenemos en nuestras manos está también la decisión de muchas cosas, ¿sí? Entonces hay que ir entendiendo muchas cosas y comprendiendo. Recuerden que lo que hacemos aquí es compartir, ¿sí? Presentar la perspectiva de los maestros. No es la idea polemizar, ¿sí? Si no te gusta, no te interesa o te suena acústico lo que yo estoy diciendo, entonces simplemente no participas, ¿sí? No te vayas a molestar por lo que estamos diciendo, porque muchas veces eso sucede.
¿sí? Reacción del ego, reacción de la oscuridad, de las fuerzas oscuras. Entonces dice Leticia 5555, sí estamos en cambios, buenas tardes desde España. Bueno, muy buenas tardes para ti y desde aquí muy buenos días. Medellín, Colombia, para todas y para todos con muchísimo gusto. Sí, sí, estamos en unos cambios, hay algo que se llama cambio de frecuencia vibracional, de sonido y de color, ¿sí? Estamos en ese proceso, ya viene desde hace mucho tiempo, por eso el gran interés por lo espiritual, la gran inquietud por lo espiritual. En mis tiempos, hace ya algunos años, no había esto. ¿Qué cosa? La inquietud espiritual, la necesidad por lo espiritual, ¿sí? En los círculos en que me desenvolvían, la gran mayoría, quienes participaban de tales círculos o escuelas, eran totalmente, ¿qué? Hombres, ¿sí? La mayoría éramos hombres. Era muy extraño ver una mujer interesada por lo espiritual. Es ahora que ustedes, las mujeres, vienen realmente inquietas, interesadas por lo espiritual. Bueno, dice Ángeles con Anita. Bueno, Anita, que también es estudiante con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Entonces es eso, ¿sí? Es ahora, el gran interés de la mujer por lo espiritual es ahorita. Bueno, Milqueya 1661, saludos desde Panamá, bendiciones. Bueno, nos alegra mucho los saludos de ustedes y que nos estén saludando de tantos países y de tantos lugares y que esto esté llegando a muchas partes, porque es que los que venimos haciendo esta labor de conciencia somos una minoría realmente. Hablar de nueva era, de cosas facilistas, de la facilidad en lo espiritual, eso abunda hoy en día como la mala hierba, ¿sí? Entonces hay que ir a buenos pastos. El pastor lleva a su rebaño, a sus ovejas, ¿sí? Las lleva a comer buenos pastos. El que no es buen pastor, hasta se le pierden las ovejas. El que tenga entendimiento, que me entienda, que me comprenda. Entonces es eso, muy importante el trabajo de conciencia que supera a cualquier procedimiento de cualquier índole en referencia a lo propiamente, a lo que llamamos nosotros espiritual, ¿sí? Entonces es necesario realmente eso. El fundamento, ¿sí? de la espiritualidad es precisamente en hacer conciencia, hacer autoconciencia, no llenarnos la cabeza de información o llenarnos el entendimiento de desinformación, ¿sí? Quienes están por ese camino, por esa ruta, les va a tocar doble, triple trabajo cuando comiencen a hacer un trabajo de limpieza, de depuración, ¿sí? De alquimia sagrada, ¿sí? Les va a tocar vaciar más todavía, es decir, que les va a tocar hacer más esfuerzos y superesfuerzos. Porque ¿qué hacemos en meditación? Buscar algo que se llama el vacío, ¿sí? Pero un vacío no en ausencia, sino un vacío iluminador. Eso se llama la vacuidad de todas las cosas dentro del budismo. Quienes han estudiado budismo lo comprenden y lo entienden muy bien. La vacuidad de todas las cosas, la experimentación del vacío iluminador, ¿sí? A eso aspira, se aspira. ¿Quién? El verdadero meditador. Meditar, como lo hemos dicho muchas veces, no es yo sentarme, cerrar los ojos y respirar y escuchar musiquita. Eso bien te sirve para que te relajes, para que esos niveles de estrés y de cortisol bajen, ¿sí? Para que te tranquilices, como terapia excelente, ¿sí? Para que experimentes un estado momentáneo de paz, ¿sí? Claro que sí funciona, pero que eso sea llamado meditación, lejos, muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se aspira cuando se realiza un proceso de meditación auténtica, real, veraz, totalmente objetiva?
en aras de la experimentación misma de lo que es real y verdadero, ¿sí? En ausencia, tiene que ser en ausencia de lo que es físico, de lo que es temporal, ¿sí? Es decir, que la meditación se experimenta más allá del cuerpo, más allá de la mente y más allá de las emociones. Cuando el individuo que hace meditación logra esa autoseparación consciente de sí mismo y separa el sí mismo, el mí mismo, el ego, ¿sí? El yo, el otro, dentro del propio individuo, es ahí que realmente puede experimentar lo que es la verdad, lo verdadero. Entonces jamás, nunca podrá estar la verdad ni el auténtico, verdadero conocimiento genuino fuera de nosotros, ¿sí? No está en libros de grandes maestros están las instrucciones, la señalización, mira, es por acá, la indicación hacia dónde se debe caminar, pero eres tú quien debe como hacer lo mismo que hacían los antiguos maestros, los antiguos naví, coger la vara, ¿sí? Descalzarte y caminar el sendero hacia al ascenso, hacia lo alto de la montaña, hablando en sentido de arquetipos, simbología y espiritualidad. Eres tú que debe de entonces comenzar ese camino de experimentación, ¿sí? De practicidad, ¿ya? Impulsado por ese ser interior que hay dentro de ti, que ansía, ¿sí? Precisamente liberación, ¿sí? Quiere libertad, el espíritu, el alma desea total libertad. Es cierto que el alma, el espíritu, al estar incorporado, está entonces encarcelado. Esto es totalmente cierto, así es. El cuerpo es una cárcel, la mente es una cárcel, las emociones son una cárcel. Y cuando hablamos de emociones negativas y pensamientos negativos, es más que una cárcel, ¿sí? Es un calabozo, ¿sí? Un pozo sin salida, un infierno para muchos, ¿sí? En los que, por ejemplo, sufren depresión o pánicos, miedos, ¿sí? Todo este tipo de cosas están ahí en esa situación interna a nivel espiritual. Entonces por eso es tan difícil salir de esos estados inferiores mentales y emocionales. Entonces cuando el alma se escapa, así sea temporalmente, momentáneamente, de lo que es temporal, entonces en ausencia de lo que es temporal, de lo que es físico, de lo que es cronológico, logra entonces experimentar lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que es real, lo que está más allá de esta realidad y que la física cuántica llama la última realidad, ¿sí? Entonces se puede experimentar, claro que sí, están todas las posibilidades de poder experimentar la última realidad. ¿Cómo lo llaman los budistas? La vacuidad de todas las cosas, el vacío iluminador, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando se tiene una experiencia mística, ¿sí? Que también difiere enormemente de una experimentación de auténtica meditación. Entonces, estoy realizando un ejercicio espiritual y tuve una epifanía, un éxtasis momentáneo y tuve una experiencia mística, vi un ángel, vi un maestro, etc. Eso se llama experiencia mística, experiencia espiritual. ¿Eso es meditación? Tampoco, tampoco, es muy positivo, claro que sí, poder tener una experiencia con un ángel, con un maestro, pero también difiere en distancia enorme de la auténtica experimentación de la meditación. Bueno, nos dice Gloria Alicia Pérez, que es estudiante de nosotros, la experimentación es de cada uno, hay que combatir la pereza. Total, que no deja avanzar, precisamente eso. El demonio, porque es un demonio por completo, es un demonio, el demonio de la pereza. En el trabajo espiritual hay que vencer nuestros demonios, ¿sí? La pereza, la gula, la ambición, la codicia, ¿sí? Todo esto hay que vencerlo en nosotros. Muchos de las pruebas
antiguas de parte de los maestros hacia los discípulos era precisamente vencer los miedos. Entonces está ahí el discípulo con su maestro de meditación, y el maestro de meditación le dice al discípulo: bueno, mira, tienes que ir a esta cueva, y cuando llegues allí a esta cueva te vas a encontrar con una araña gigante, una tarántula gigante, y toma esta tiza, y lo que vas a hacer es que con esta tiza le vas a hacer 3 rayas al vientre de la tarántula, al vientre de la araña. Entonces mire todo lo que tenía que hacer el discípulo, ¿sí? El discípulo tenía que ir hasta ese lugar, encontrar el lugar, no era fácil, introducirse en la cueva, usted sola, usted solo, dentro de una cueva totalmente oscura, ¿sí? Sin dirección alguna, y llegar, localizar a dicho animal, ¿sí? Pavoroso, enorme, ¿sí? Si usted de pronto le tenía miedo a la claustrofobia o a la oscuridad o a los animales, puede usted entonces imaginarse la semejante prueba, ¿sí? Pónganle esta prueba a un nuevarita. Quisiera verlos, ¿sí? A los nuevaritas pasar este tipo de pruebas. Entonces, tener que llegar allá, ¿sí? Enfrentarse a la araña, enfrentarse al miedo, tomarla con sus manos, ¿sí? Y hacerle las 3 rayas en el vientre de la araña, ¿sí? Y llegar de nuevo, de regreso ante el maestro, y decirle al maestro: he cumplido, he hecho la tarea, ¿sí? Luego, ¿qué sucedía? El fenómeno metafísico, realmente, ¿sí? El maestro le decía luego al discípulo, ¿sí? Ahora, levántate la camisa. Y entonces él se levantaba, se miraba en el vientre, y vaya sorpresa, enorme sorpresa. En su vientre estaban trazadas las 3 rayas, ¿sí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo sucedió tal fenómeno, tal situación? Claro, al enfrentar los más terribles miedos, ¿sí? Que todos poseemos, que todos tenemos como seres terrenales, como seres humanos. Entonces, ahí se pueden imaginar, ahí les estoy contando una prueba, una sola de las pruebas antiguas que hacían estos maestros, ¿sí? Hoy en día esas pruebas todavía son vigentes, suceden, pero ya a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, cuando la persona está en el trabajo de ser no solamente aspirante a la sabiduría, sino también entrar al discípulo de la senda de luz, ¿sí? El que conduce a la verdad, este estudiante entonces es sometido a pruebas que suceden a nivel espiritual, a través de sueños, experiencias místicas, experiencias espirituales. ¿Sucede qué? Y es dichas pruebas, ¿sí? Entonces, constantemente, ¿quiénes están realizando estas pruebas? Los maestros, seres de conciencia despierta, seres de conciencia de luz, seres de amor, seres de sabiduría. Son lo que muchas veces llama a la gente los guías espirituales. Estos maestros le ponen las pruebas al estudiante, al discípulo, ¿sí? Para que las vaya pasando. A medida que van pasando dichas pruebas, se le entrega, se le va entregando y entregando mucho más que conciencia, conocimiento, secretos, prácticas, ejercicios, para que sigan ese proceso de crecimiento espiritual. Ahí estamos hablando de autenticidad, de verdadera experimentación, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia en todo eso. Entonces, dentro de todo este margen y marco de lo que es espiritual, lo que se puede encerrar de alguna forma y de otra forma poderlo capturar para hacer el trabajo de digestión, es decir, el proceso de comprensión, ¿sí? No es que yo me tengo que llenar de información y ya estoy cumpliendo, no. Hay que tomar la idea, ¿sí? O la filosofía, o el concepto, o el decreto, o la afirmación, ¿sí? Dada por un maestro, y luego ¿qué? Hacer el proceso de meditación para poder hacer digestión y poder ¿qué? Comprender, y cuando se comprende se asimila
como sucede en el organismo cuando se asimilan los nutrientes y te alimentan, ¿sí? Realmente te nutren. Lo mismo sucede con el pan espiritual, el verdadero pan espiritual, ¿sí? Entonces, de esa forma, de esa manera, se va llegando a esa comprensión y a esa asimilación de la enseñanza, del conocimiento, ¿sí? Dentro de todo esto hay un trabajo indispensable que muy pocos en este terreno, en el campo espiritual, sea metafísico, esotérico, holístico, sea lo que sea, es muy necesario, ¿sí? Ese proceso es lo que se llama la integración del lado femenino y del lado masculino. Bueno, nos dice Liliana Mejía, que también es estudiante de nosotros: maestro, esas pruebas en ocasiones son tan fuertes que se debe tener paciencia, amor y mucha humildad para poder pasarlas. De otra forma es imposible. Exactamente, muy bien, así es, Liliana, exactamente, sí. Una de las formas para poder pasar las pruebas es de acuerdo a qué, al pulimiento, ¿sí? De las gemas. En otras palabras, lo que se llama las virtudes. Un estudiante pasa esas pruebas en medida de su calidad de virtudes que logre poseer o haya logrado alcanzar. Virtudes, muy distinto a dones o capacidades psíquicas, anímicas y espirituales. El hecho de que una persona sea, por ejemplo, clarividente, por poner un ejemplo, en modo alguno indica su nivel interno en iniciaciones sin grados. No hay tal comparación, ¿sí? Difiere enormemente. Entonces, una persona humilde, con escasos conocimientos de estos temas, pero que posee el brillo de la gema, es decir, la virtud, ¿sí? Bien puede y tranquilamente, fácilmente incluso, pasar una prueba que le ponga el maestro a nivel espiritual. Y otra persona que lleva años en esto, que tiene cartones ahí pegados en la pared, ¿sí? Que tiene un montón de información, le pusieron la prueba y no la pasó. Entonces, porque es que es con hechos espirituales que se demuestra la autenticidad de las cosas, no con argumentos vacíos que entrega y enseña la nueva era. Es con realmente procesos de comprensión. Una prueba también puede ser tranquilamente, por ponerles un ejemplo, el maestro a nivel espiritual, ¿sí? Y cuando hablo de maestros, estoy hablando de maestros de luz, lo que la gente llama a veces maestros ascendidos, ¿sí? Entonces el maestro te hace una pregunta, una pregunta. Claro, la pregunta tiene contenido y naturaleza espiritual. Entonces depende de cómo el discípulo o el estudiante responda, realmente entonces es afirmativo, ¿sí? O realmente pasó esa prueba. Entonces, si el maestro a ti te hace a nivel espiritual una pregunta espiritual, tú debes de responderle en el mismo lenguaje espiritual. Al maestro tú no le vas a salir con argumentos nueveritas. No, es que eso es por el acuerdo de almas. Por poner un ejemplo, no, es que ya estamos para hacer el salto cuántico. Cuando yo haga el salto cuántico te voy a responder. Tú no le vas a poder salir con argumentos banales, tontos, incoherentes, ¿sí? Al maestro, ¿sí? Al maestro se le responde con la misma generosidad de su propia sabiduría, es decir, con conocimiento de causa, ¿sí? Entonces ahí difiere, ¿sí? Es que yo soy angeólogo, reikista, ¿sí? Yo me comunico con los ángeles, yo canalizo ángeles, que esto, el otro. Palabras exteriorizadas nomás, ¿sí? Sin validez alguna. No, eso es que realmente se debe de demostrar en lo espiritual, ¿sí? Entonces aquí estos en vivos y estos espacios que estamos haciendo, nos dirigimos a los pocos, como en los tiempos de Jesús.
El que tenga oído, que oiga. En otras palabras, el que la entendió, ¿sí? Entonces, eso es realmente lo que estamos haciendo en el trabajo de conciencia. Bueno, entonces decíamos que parte de todo esto, de suma importancia, es la integración del lado femenino y del lado masculino, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, en ese mismo caso, dice Paula. Paula. dice, un placer escucharte. Bueno, para mí es todo un honor. Entonces, miremos lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, las mujeres, hablo de todas, sin carácter espiritual, todas en forma general, vienen haciendo todas algo muy importante. Todas ustedes como mujeres vienen haciendo el trabajo por naturaleza. Claro que eso es por el empuje de la fuerza y de la energía de la era de Acuario, ¿sí? Vienen ustedes haciendo muy bien hechas las cosas de integrar su lado masculino, ¿sí? Ustedes, las mujeres, vienen haciéndolo muy bien hecho, ¿sí? Entonces muchas de ustedes ya son cabeza, son líderes, ¿sí? Hoy en día uno ve que las mujeres ya están en todos los cargos, ¿sí? Son contadoras, abogadas, ya manejan aviones, manejan naciones, son presidentes, ¿sí? Jefes en empresas, ¿ya? Entonces están haciendo esa parte muy bien hecha, ¿sí? De integrar su lado masculino en ustedes, ¿sí? Eso les ha dado a ustedes también cierta autonomía, cierta independencia, reclamación de derechos humanos, ¿sí? Autoconciencia de su propia naturaleza. Entonces, en ese sentido, ustedes como mujeres vienen haciendo muy bien ese trabajo, ¿sí? De integrar su lado masculino. Pero, ¿qué está sucediendo? El otro lado, el hombre, ¿sí? El hombre está haciendo su trabajo de integrar su lado femenino en estos tiempos. No, desafortunadamente, ¿sí? Desafortunadamente, ¿sí? De pronto por educación, cultura, de pronto por ideas todavía en estos tiempos absurdamente de machismo, ¿sí? Una cantidad de cosas. Entonces el hombre se ha tornado, hablo en términos generales, menos inteligente y la mujer se ha vuelto más inteligente. Eso se ve en la sociedad, en la cultura, en el diario vivir, ¿sí? Uno interactúa hoy en día con las mujeres, ¿sí? La mayoría de los estudiantes aquí en nuestra escuela, más del 90%, no, más del 95% son ¿qué? Mujeres, ¿sí? Ver aquí un hombre ya es extraño, totalmente distinto y contrario en los tiempos de antes. Dice José Florencia, por eso son los femicidios, debido al rechazo inconsciente de la parte femenina. Sí, claro que sí, así es. Miren, la era de Acuario, ¿sí? Que abre sus puertas en su totalidad en el año 2012, ¿sí? Ya así había sido vaticinado hacía alrededor de 50 años atrás del fenómeno que iba a suceder a nivel astronómico y astrológico, ¿sí? Cuando esto sucede en su esplendor, es decir, nuestra época, ¿sí? Sucede entonces que la era de Acuario trae una gran fuerza, una gran energía de índole femenina, ¿sí? Y en ese sentido, quien ha sido mayormente tocado por esa energía y bien canalizado, claro, son las mujeres. Por eso vemos hoy en día que la mayoría de los terapeutas que hoy en día ejercen terapias alternativas y terapias holísticas son quienes, la mayoría, mujeres. ¿Cómo lo hacen? Excelente. Son excelentes terapeutas por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza humana, ¿sí?
Entonces lo vemos absolutamente en todo, ¿sí? Entonces hoy en día quienes más hablan de ángeles, de terapias holísticas, de espiritualidad, la gran mayoría de quienes hablan hoy en día son ustedes, las mujeres. Es raro, ahora ya es al contrario, que un hombre en estos tiempos esté hablando de todo esto, ya es extraño, ¿sí? Ya es muy poco singular, poco común, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes como mujeres, repito, están haciendo muy bien el trabajo de integrar el lado femenino, ¿sí? El hombre actual, moderno, en general, no está haciendo su trabajo de integrar su lado femenino, no lo está haciendo. ¿Qué está sucediendo? Lo vemos a diario. Rivalidades entre la mujer y el hombre, ¿sí? Hay poca conexión, poca comunicación, poco entendimiento, no se está hablando el mismo lenguaje, no se está haciendo la misma, no están en la misma vibración, ¿sí? En el mismo nivel. Entonces, ¿qué le está sucediendo a ustedes, las mujeres que tienen intereses por lo espiritual y están haciendo algo por sus vidas, ¿sí? Por crecer, por desarrollarse, ¿sí? Como mujeres, como seres humanos y como seres espirituales? Entonces ustedes están haciendo esto, se están elevando, claro que sí, lo están haciendo muy bien. ¿Qué está sucediendo con el hombre? El hombre se está quedando acá, aquí. ¿Por qué? Porque no está integrando su lado femenino, porque tiene poca conexión o vocación o interés por lo espiritual, ¿sí? Entonces miremos que muchas mujeres, hablo en general, solo en general, hay mujeres que lideran por completo la relación, la casa, el hogar, la economía, ¿sí? Tienen que ayudarle al hombre económicamente, lo tienen que empujar. Mire, salgamos adelante, compremos una casa, un carro, hagamos esto, hagamos lo otro. Y el hombre, o pegado ahí de los juegos, pegado de los juegos o del celular, Dios me lleve, Dios me traiga, con los amigos nomás. Si se siente identificada, no es usted, son muchas de las mujeres que les está sucediendo eso. Entonces comienza a haber cierta inconformidad de ustedes como mujeres, ¿con qué? Con el que es supuestamente su lado masculino. Claro, él se está quedando atrás por muchísimas razones, ¿sí? ¿Quién lo empuja? Empújelo pues, a ver si es capaz. Si usted no ha podido, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Dice Paula, creo que los varones se dejan llevar por el prejuicio machista. Muchas veces sí, claro, totalmente. Es que es una concepción, ya está muy establecida en el subconsciente. Romper parámetros, costumbres, hábitos, es muy difícil, se necesita de una enorme comprensión para poder romper esos círculos. Andreu Sala 2021, buenos días maestro. La crianza y la cultura machista nos han privado de integralidad. Lamentablemente, esta carencia provoca nuestro estancamiento como hombres en muchos aspectos de la cotidianidad. Así es, muy bien. Bueno, Andreu Salar, bueno, me supongo pues que eres hombre y por eso estás diciendo lo que dices. Y bueno, excelente. Dice Ángel Pulex, ahora quién nos defiende, maestro, a los hombres. Es difícil. Yo en el lado de ustedes que me encuentro, difícil poderlos defender. Sí, mire que aquí yo no los estoy defendiendo, les estoy llamando la atención a todos los hombres. ¿Qué necesita una mujer? Un hombre que le pueda brindar seguridad en primera instancia, pero también necesita un hombre que tenga detalles, que tenga ese elemento femenino, que pueda entender y comprender a la mujer en su aspecto femenino. Claro, si él no deja aflorar esa parte tierna, dulce, suave, delicada, por mostrarse muy fuerte, entonces claro, flaquea o comete el grave error en ese sentido, ¿sí? ¿Qué le sucede a las mujeres? Entonces, con este no me dio,
Este no me sirvió, no me dio la talla, ¿sí? Ensayemos con este. También grave error, ¿sí? Entonces comienzan a ensayar con el uno, con el otro, con el otro, con el otro. Ahí se quedan ensayando, ¿sí? Porque es que es un asunto que está sucediendo como fenómeno a nivel de era de Acuario y fenómeno cultural, ¿sí? Es lo que viene sucediendo. Yo le digo a mis estudiantes hombres que deben de hacer ese trabajo, de integrar su lado femenino, ¿sí? Eso no les va a quitar ni les va a restar hombría, para nada, en absoluto, porque es que hace parte del trabajo espiritual. Esto muy bien lo comprendían ¿quién? Los antiguos iluminados, especialmente quienes, por ejemplo, los budistas. Entonces los budistas seguían a Buda, ¿sí? En su naturaleza de budeidad, ¿sí? De iluminación, de conocimiento, comprensión y compasión, ¿sí? Pero también conocían y entendían a qué aspecto, el femenino. Entonces ellos hablaban de la Buda femenina, Para que lo entendamos en nuestra concepción o cultura o religiosidad, estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? De la Virgen María, la Madre de Jesús, ¿sí? La Virgen María bien puede ser un buen prototipo para especificar o poder entender o comprender la feminidad en su esplendor, ¿sí? La delicadeza, la dulzura, el amor, el corazón de María, ¿sí? No hay forma, no hay manera realmente de poder expresarlo en su plenitud, ¿sí? Una mujer como María, ¿sí? En el sentido realmente espiritual, vemos que bien refleja su feminidad en todo su esplendor, ¿sí? Entonces, en los tiempos antiguos, no pensemos únicamente que María, el aspecto femenino de lo espiritual es únicamente de nuestra religiosidad, ¿sí? De nuestra cultura, no, es universal. Los egipcios tenían a Isis, ¿sí? Esta Proserpina, Hecate, ¿sí? Venus, Afrodita, todo este tipo de lo que hoy en día la gente todavía llaman diosas, ¿sí? Que difieren realmente porque son fuerzas que son latentes y se manifiestan en toda la creación y en todo el universo y en todos los tiempos, sino que ha cambiado carácter, ha cambiado símbolo y ha cambiado únicamente el tiempo, ¿sí? Entonces no pensemos que la idea de reconocer o seguir o admirar o incluso adorar el aspecto femenino de Dios es únicamente nuestra concepción, ¿no? Es totalmente universal, totalmente universal. Los budas entonces tenían a la Buda femenina, ¿sí? ¿Y quién era la Buda femenina? Lo que conocemos como la compasión. La compasión es femenina. La fuente es femenina, la eternidad es femenina y la sabiduría es femenina. Entonces hay muchos aspectos divinos que tienen naturaleza femenina. Entonces los antiguos naví, los antiguos profetas, a quienes adoraban y a quienes buscaba de parte de su presencia en su realidad espiritual, era precisamente ¿qué? La Shekinah, ¿sí? La presencia femenina de Dios. Después de pasado el tiempo y viene la era cristiana, entonces Jesús termina puliendo ese proceso o ese entendimiento de la Shekinah y nos entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su naturaleza espiritual es femenina, su representación una paloma. ¿Qué descendió en Jesús? Una paloma. Ese es el arquetipo divino. El Espíritu Santo es femenino, es el Espíritu Santo y la misma Shekinah del Antiguo Testamento. Ángel Pulix.
Bueno, le contesta a Andrea Fabienne y dice, sí, somos yin y yang, hombre y mujer, claro, claro, claro. Todos tenemos algo en nosotros, incluso en nuestra naturaleza biológica, hay feminidad y hay masculinidad, ¿sí? El clítoris de la mujer, ¿qué viene a ser? Un miembro viril en miniatura. Las tetillas de los hombres, ¿sí? Son una representación de los mismos senos de las mujeres, ¿sí? Y así, biológicamente, claro, no existe el hombre únicamente o la mujer únicamente. La mujer tiene también testosterona, ¿sí? Que se activa fuertemente en los ciclos menstruales. Entonces, así, por eso somos un compendio, ¿sí? Somos una dualidad en ese mismo sentido. Y en ese mismo sentido, la necesidad de buscarnos eternamente, ¿sí? Para podernos complementar en esa totalidad, ¿sí? Entonces hay mucho en esto que hay que entender y comprender. Bueno, dice de nuevo Andreu Salazar, qué buen consejo maestro, no es una tarea fácil romper con esos paradigmas machistas. Creo desarrollar ese lado femenino es sinónimo de amor, compasión, tolerancia y aceptación. Claro, todos nosotros como hombres, ¿sí? Tenemos ese lado suave y delicado que hay que dejar que se manifieste, hay que dejar que se aflore, ¿sí? De nuevo, eso no nos va a restar en modo alguno hombría, ¿sí? Y nos va a dar a nosotros una enorme oportunidad de poder entonces integrar el lado femenino, ¿sí? Bueno, me dirijo a todos los hombres, nos estamos quedando atrás. La mujer está avanzando mucho en la vida. La mujer está avanzando en la vida y en el camino espiritual, está dando pasos agigantados. Yo a veces, con tanta experiencia que tengo en el campo espiritual, me sorprendo muchas veces de algunas estudiantes, ¿sí? De sus grandes avances a nivel espiritual. Y al igual también los maestros con los que yo comparto a nivel espiritual, ¿sí? Ellos le siguen el rastro, el proceso, ¿sí? a las estudiantes, y cómo ellas están logrando esos avances a nivel interno y a nivel espiritual, en ascenso, en grados, en iniciaciones, y no se ven nombres a nivel espiritual. Es que el fenómeno no es únicamente físico o cultural, también está sucediendo a nivel espiritual. Entonces, bueno, por un lado es positivo porque, bueno, bienvenidos los cambios, ya era hora también para la mujer, sí, pero bueno, y esto es para animar a los hombres, sí, hay que buscar de Dios, muchachos, hay que buscar de lo espiritual, hay que buscar del lado femenino, ¿sí? No todo es conocimiento y fuerza, también se necesita el lado dócil, suave, yin y yang, ¿sí? Para que podamos funcionar bien y correctamente en todo, ¿sí? Por ejemplo, un hombre le podría ir muy bien en temas de negocios, ¿sí? Cuando le da la oportunidad en el mismo proceso a lo que se llama el tacto, ¿sí? O a lo que se llama la intuición, ¿sí? Si únicamente está pensando en cómo resolver únicamente con el cerebro, ¿sí? O cómo aventajar al otro, o cómo tener ganancias para sí mismo, ¿sí? Sin dejarse llevar del presentimiento, la corazonada, la intuición, ¿sí? Sin ponerle por lo menos un toque, ¿sí? De esta parte, bien podría, si lo permite, le iría muy bien, por poner únicamente un ejemplo en este tema. Dice Ángel Pulix, la mujer de por sí es mucho más fuerte que un hombre. Nosotros nos aguantamos un dolor de muela, nosotros no nos aguantamos un dolor de muela, mucho menos un parto. Bueno, Ángel es precisamente un hombre, ahí está también resaltando maravillosamente a las mujeres, ¿sí? Pero igual, Ángel, y bueno, y todos los hombres que están aquí, y me imagino que son poquitos,
¿sí? Ustedes ven ahí de pronto y van a encontrarse precisamente eso, es que es en todo, todo. La participación del hombre en lo espiritual, ¿sí? Es muy poca, es muy poca. Entonces, ¿qué sucede hoy en día con las mujeres que están con algún interés espiritual? Muchas están sufriendo con la pareja, ¿sí? Porque esa pareja toca entonces empujarla, animarla, toca ayudarle a que comprenda lo espiritual, ¿sí? Mira, es que el proceso espiritual es esto y esto, ¿sí? Se están convirtiendo en maestras de su pareja y todos sabemos que estar empujando a alguien todo el tiempo no es muy bueno, no es muy positivo, ¿sí? Y llega de pronto llega que el cansancio, no vaya a ser que usted como hombre y usted no lo sepa y su mujer se esté de pronto como cansando de usted y usted no lo ignore, ¿sí? Por falta de ser detallista, por falta de ser más amoroso, tierno, comprensivo, por falta de ese lado femenino, ¿sí? Entonces, importantísimo eso, que lo vayamos como comprendiendo, entendiendo, ¿sí? Dice Paula, suena como a mantra, Paula. Dice, agota, maestro, claro, totalmente. Me lo van a decir a mí que las atiendo a ustedes como mujeres, como pacientes. Aquí la mayoría, igual, la mayoría de los pacientes, ¿quiénes son? Mujeres, ¿sí? Y todas vienen con la misma canción psicológica, es decir, con la misma dificultad. Es que mi pareja, ¿cómo le parece, maestro, que mi pareja, no, tranquila, yo lo entiendo muy bien, perfectamente entiendo muy bien tu situación y tu posición, porque es que es el pan diario aquí en terapias. Ángel Pulex, puede suceder también a la viceversa, claro, totalmente. Beatriz dice que haya igualdad de condición. Pues siempre se ha buscado eso, ¿sí? En lo posible, pero se requiere de conciencia de ambos, acuerdos de ambos, ¿sí? Lo que es muy importante es que entre ambos puede haber muchísimo diálogo, ¿sí? Si no lo hay, grave problema, ¿sí? La comunicación es de lo más importante. Podríamos decir que es lo más importante en una relación de pareja. Dice, a veces, dice Paula, a veces maternizamos mucho la relación de pareja. Exactamente. Desafortunadamente es así. Si lo que entiendo a lo que tú dices es el ejemplo, por ejemplo, de que la mujer se convierte en mamá de la pareja, ¿sí? Parece que no tuviera un compañero, un aliado, un ayudante, un amigo, un esposo, un novio. Parece que tuviera ¿qué? Un muchachito, que hay que criarlo, ¿sí? Que hay que cogerlo de la mano y que hay que empujarlo y hasta regañarlo. No sé si lo estás diciendo por ese lado, pero igual eso le viene sucediendo a muchas mujeres, e incluso muchas de mis estudiantes que ya son terapeutas, ya están formadas, son profesionales, hacen su trabajo de meditación, de crecimiento espiritual, van para adelante en todos los sentidos, ¿sí? ¿Cómo estás en la relación con tu pareja? Empiezan a hacer caras, no, mi pareja parece un niño, es un niño, ¿sí? Ah, bueno, ahí está muerto de la risa Ángel Pulex, pero es que es cierto, entonces eso está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación realmente a todo eso? Bueno, dice Paula, dice, a eso me refería, y se ríe también, así, no, es que es así, es cierto, es algo verídico, ¿sí? Ya desafortunadamente, es normal, ¿sí? Tu novio, tu esposo, tu compañero, no, yo tengo un niño, ¿sí? Como por pareja, dice Gloria Alicia, equilibrio, ahí está, para conseguirlo, para lograrlo, ¿sí? Les dejo la tarea a todos, consigan el equilibrio en su relación, a ver qué tan fácil es. No es fácil,
Egana Magali, hola, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay veces no hay comunicación entre algunos hijos. Bueno, ¿cuáles hijos te refieres? ¿A los hijos genéticos o a los hijos como novios o como pareja? ¿A cuáles hijos te refieres? Claro, es que eso es lo que estamos diciendo. La comunicación es lo que más falla, ¿sí? Si hay comunicación, la relación sale adelante. Bueno, Ángel Pules está muy activo hoy. Bueno, dice, de por sí la mujer se desarrolla más pronto que un hombre. Claro, una mujer joven con un hombre joven, ¿sí? Biológicamente, pues o cronológicamente presentan la misma edad, biológicamente no, la mujer tiene una biología más madura. A nivel interno, mental y emocionalmente, claro, la mujer también va a estar más adelantada y más madurez. Entonces el novio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de una parejita de jóvenes, ¿sí? 18, 20, 22 años, para poner un ejemplo únicamente. Esta parejita pues no es tan pareja, no es tan pareja. ¿Por qué? Porque el novio que tiene no es realmente de 18 años cronológicos, va a parecer de 14 o de 12, ¿sí? Por falta precisamente de comprensión y de madurez, ¿sí? Mientras ella ya está pensando de pronto en un hogar o está pensando en salir adelante o proyectarse al futuro en estudios, en trabajo, en adquisiciones, ¿sí? Él todavía está pensando en andar en moto para arriba y para abajo, en el PlayStation, en los zapatos y en rumbear, ¿sí? Salir a bailar, ¿sí? En eso está pensando el muchachito, ¿sí? Yo porque sé todo eso, es que yo las escucho a diario, las escucho a diario, todas las situaciones habidas y por haber, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, de nuevo, Ángel Pulis se ríe, bueno, muy bien, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar mucho con el diálogo, ¿sí? Bueno, también Andrea Fabiana se está riendo. Dice Caro Hernández, hola, buen día, está muy buena. Hola, buen día para todos, saludos desde, bueno, está muy buena la clase de hoy. Quiero acotar que muchas de las conductas desarrolladas en los hijos vienen del núcleo familiar. Es ahí donde se forma. Claro, es que, ¿qué sucede? Debido a la mala educación que hemos recibido nosotros y que nosotros también probablemente estemos fomentando. Entre esas, las ideas machistas. Decirle, por ejemplo, al niño, no llore, que los hombres no lloran. Sí, a mí me tocó con un amigo, él de pronto puede estar ahí, o luego lo escucha la conferencia. Estábamos ahí y el niño comenzó a llorar, ¿sí? Yo estaba ahí con él y le dijo, no vayas a llorar, los hombres no lloran. Ya, desde ahí ya nos están metiendo ese tipo de ideas, ¿sí? Sucedió fue porque el niño cogió una muñeca, ¿sí? Entonces le dijo, los hombres no juegan con muñecas, le dijo él, ¿sí? Entonces le quitó la muñeca, el niño se puso a llorar y después le dijo, y los hombres no lloran, ¿sí? Entonces, claro, ese tipo de información es muy fuerte, ¿sí? Para un niño que todavía no ha desarrollado capacidades, la cognitiva todavía no la ha desarrollado, su mente está en proceso de evolución, pero su subconsciente está como una esponja y recibe todo eso. Entonces, claro, no es de culparlo a él tampoco. ¿Por qué? Porque seguramente a él le enseñaron así. Entonces viene eso así, generacional, malas enseñanzas, malas instrucciones, referencia al tipo de cómo debemos de pensar o cómo nos debemos de comportar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Claro, eso queda muy fuerte ahí en el niño. Dice Milqueya, maestro, ¿a qué se debe que las niñas
estén prefiriendo ser lesbianas, le pregunto porque está pasando mucho en la escuela de mi niño y son niñas de 11 años. Muy bien, ya te voy respondiendo. Y dice Ángel Pules, por eso, hermanos, también hay que ayudar a todo, en todo a la mujer, hasta el quehacer en la casa. Bueno, Ángel está defendiendo hoy mucho a las mujeres, eso está muy bien. Dice Carol Hernández, el hombre es un ser humano tan valioso como la mujer, tiene sentimientos. Sí, claro, total. He tenido aquí pacientes hombres que también hay que decirlo, que tienen esa parte. Hace poco tuve un paciente, hombre, ¿sí? Y él mismo me aclaró y me dijo, yo no soy homosexual o gay, no lo soy, pero lloro, lloro mucho, ¿sí? Soy muy emocional, sé que tengo mi lado femenino muy aflorado, me dijo él, ¿sí? Haciéndome pues aclaraciones y de todo. Ya, entonces claro, también hay hombres en la actualidad que pocos están haciendo esa parte. Lo que estabas diciendo como fenómeno cultural y es muchas veces preocupación enorme de los padres de familia de que su niña, ¿sí? Tenga intereses por el mismo sexo, ¿ya? Entonces, eso es debido a ¿qué? A lo que les estoy diciendo precisamente, a lo que culturalmente estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la mujer, hablo en términos generales, está encontrando más respuesta emocional, sentimental, incluso hasta mental en la misma mujer, ¿sí? Entonces eso viene sucediendo ya desde hace mucho tiempo, realmente, ¿sí? Por eso es tan importante que pudiéramos de alguna forma en colegios y todo esto. Sé que hay, por ejemplo, clases de sexualidad y estos temas, ¿sí? Pero también poder entender y comprender el fenómeno que viene sucediendo, ¿sí? De nosotros como seres humanos en el proceso de integración femenina e integración masculina, ¿sí? Entonces, claro, un adolescente, todos sabemos, no sabe dónde está parado un adolescente. Hay que hablarle mucho, dialogarle mucho, conversarle mucho, ¿sí? Porque igual, por eso adolescente que adolece, está en un dolor, ¿sí? Entonces necesita refugio, necesita cariño, necesita comprensión. Entonces, ¿qué sucede? Parte de eso también es que ella, es decir, la niña, no está recibiendo el lado dulce del papá, del padre, ¿sí? El lado femenino del padre, ¿sí? Entonces, si el padre es muy restrictivo, muy exigente, muy fuerte y poco amoroso, entonces, claro, ella está teniendo también, la niña, hablo en general, la niña puede tener entonces una imagen equivocada o errada del padre, ¿sí? Eso lo vemos muchas veces aquí en terapias, cuando hay que sanar el femenino, sanarlo, el masculino, sanarlo, sanar la madre, sanar el padre, sanar la abuela, sanar el abuelo, ¿sí? Debido precisamente a eso. Entonces, igual, volvemos a lo mismo, no es para criticar o culpar al hombre o al padre de familia hoy en día, porque posiblemente a él le enseñaron eso, o no le enseñaron a ser amoroso, cariñoso, o no recibió ni amor ni cariño, no sabe darlo, porque es que todo es aprendizaje, todo es educación, todos estamos aprendiendo. Es que ¿quién en este planeta nació aprendido? ¿Sí? Todos nos ha tocado aprender, ¿sí? Entonces, usted como madre o como esposa, y ya tiene de pronto esta situación, empiece por ahí, ¿sí? Es como, no sé si han visto el programa, yo no sé si todavía lo presentan, yo lo veía, me gustaba mucho, yo veo muy poca televisión, pero estaba este programa de un educador de perritos, ¿sí? Y entonces me parecía realmente muy inteligente este señor, ¿sí? Porque claro, el perrito tenía unos resabios, unos comportamientos, o de pronto era agresivo, ¿sí? Y él lo que hacía era
no solamente educar el perro, reeducarlo, sino que también hacía, iba y educaba a los dueños. Me disculpan un segundo. Bueno, ahí me disculparán, pero aquí me toca a mí de todo, hasta abrir la puerta. Entonces, ¿qué hacía él? Es que el problema no era el perrito, el problema eran los dueños del perrito. Lo habían mal educado, ¿sí? Entonces, no es para echarle culpas a nadie, pero entonces, ¿qué hay que hacer, hombre? Si hay de pronto alguna falla en la educación con nuestros hijos, entonces, ¿qué hay que hacer? El diálogo entre los padres. Mira, yo creo que podrías ser más cariñoso, o podrías hacer esto. Eso es clave, eso es fundamental. Bueno, dice Ángel Pule, maestro, ¿será que porque les dicen a las niñas no jueguen con los niños, en lugar de enseñarlos a respetarse unos a otros? Claro, no es que es igual, nos falta a todos nosotros y en todos los países, eso es en todas partes, a todos nos falta más cultura, más educación, más comprensión, ¿sí? No hay un curso para ser padres, uno va aprendiendo en la vida, y es un largo camino, y nosotros como padres también muchas veces, nos equivocamos con los hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese trabajo. Pedirle mucho a Dios, a los ángeles, que nos iluminen, que nos dé comprensión, que nos dé sabiduría para educar bien a los hijos, ¿sí? Abrir un poco más la mente nosotros como hombres, ¿sí? Frente al lado femenino, ¿sí? Frente a las hijas, niñas, mujeres, ¿ya? Entonces es una tarea que hay que irla haciendo, pero usted que de pronto ya lo entiende, lo comprende, sea mujer, sea hombre, ¿sí? Y tiene su pareja, y hay falencias, entonces la comunicación, ¿sí? Ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar de este tema, de este asunto, vamos a hablar de la feminidad y de la masculinidad. Ahí tienen un tema interesante, ahí podrían tener un tema bien interesante. Su compañero casi no habla, casi no comparte, ahí lo ponía a hablar, ¿sí? Sería una buena forma, una buena manera de hacerlo. Bueno, entonces hoy quería compartirles esto de una forma muy amable, al mismo tiempo respetuosa, ¿sí? Si alguien de pronto se sintió ofendido, bueno, eso es culpa de su ego, de no trabajarlo, pero no es la intención, no es ninguna intención de pronto ofender, ¿sí? Este tema es largo y extendido, así que hoy iniciamos esta parte de la Buda femenina, meditación de la Buda femenina, el lado femenino, ¿sí? Meditación con el lado femenino. Ya dentro de 8 días, Dios mediante, seguiremos con el tema y estaremos haciendo prácticas, ejercicios. ¿Cómo logro integrar mi lado femenino, independiente, mujer u hombre? ¿Sí? ¿Cómo logro integrar mi lado femenino? ¿Cómo logro integrar mi lado masculino? ¿Qué prácticas, qué ejercicios, qué meditaciones hay para poderlo hacer? Entonces, no se vaya a perder la próxima clase, ¿sí? Dios mediante, dentro de 8 días, aquí en Meditación Evolutiva. Hoy vamos a dejar hasta acá el tema, ¿sí? Hay a continuación varios compromisos, terapias que hay que realizar acá en el Centro de Ángeles. Entonces, hoy se nos extendió aquí en esta parte, hoy traía un ejercicio, ¿sí? Pero bueno, no hay ningún afán, no tenemos ningún afán, así que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los ángeles, Dios mediante, dentro de 8 días nos estaremos viendo con este tema. Me agrada de que les haya interesado, que les haya gustado, pero es que es algo que nos compete realmente a todos, y como hombres, sí que es cierto, ¿sí? Esto es jalón de orejas para todos los hombres, empezando por mi propia persona, ¿sí?
Y aquí no vine a salvarlos en esta ocasión, no, al contrario, hacer ese trabajo de conciencia es muy importante. Dice Patico Cincelejo, maestro, muchas gracias, feliz día para todos. Bueno, a ti también. Gloria Alicia Pérez, gracias maestro por sus enseñanzas y bendiciones. Gloria Alicia, a ti también, Dios te bendiga. A Andrea Fabián Almeida, buenos días. Bueno, para todas, para todos, muchísimas gracias, ¿sí? Realmente agradecido con todas, con todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por seguirnos, son todos muy amables. Beatriz Elena Zapata, gracias maestro, bendecido día. Lucero Palomino, gracias maestro por sus enseñanzas. Ángel Pules, que estuvo hoy muy activo, amigo mío. Que pasen un maravilloso fin de semana a todos, Dios les bendice, gracias, gracias, gracias maestro. María Yané Román, que también es estudiante, gracias maestro, Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, muchísimas gracias. Ángeles con Anita también, Dios te bendiga siempre. Paula, excelente nombre. Dice, muchas gracias por todos, un lindo sábado para todos y cariño, nos vemos una próxima. Bueno, igualmente hoy es sábado, hoy es día de paz, hoy es día de meditación, de silencio a nivel espiritual. Eliacos 04, Elisa, muchas gracias maestro, bendiciones. Andreu Salazar, como siempre, gracias maestro por compartir sus conocimientos. Bueno, a ustedes, muchas gracias, muy amables por todo esto, por la compañía, la asistencia, y Dios mediante nos estaremos viendo entonces en la próxima clase dentro de 8 días con este tema y con estos ejercicios de el lado femenino, de poderlo integrar, ¿sí? Y esa es la invitación. Hoy hagamos el ejercicio, hoy comencemos los hombres, ¿sí? A integrar el lado femenino, ¿sí? Y usted que está sola, me refiero a las mujeres, ¿sí? Y que anhelan un hombre, cuando lo vayan a mirar, mírenlo 2 veces, ¿sí? Es decir, que tenga su lado femenino. Es como consejo. Bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Dios los bendiga. Bendiciones. Mi Dios les pague.